ahora enseguida, pero de momento me voy a quedar sentado un minuto. Lo primero que quiero es agradecer la invitación para compartir este rato y algunas ideas con todos los presentes. Y lo segundo, decir que estoy realmente impresionado de que un sábado por la tarde, con la de cosas que a uno se le puede ocurrir para hacer, estén aquí para escuchar un somnífero por vía auditiva. Bueno, es un poco sobrecogedor y al mismo tiempo pues una gran responsabilidad. Alguien que me avise cuando falten 15 minutos. Yo tengo muchos defectos, pero uno que afecta a lo que aquí nos ocupa es que, como decían mis alumnos, divaga mucho. Entonces, como yo divago mucho conmigo mismo, tengo una idea de lo que quiero decir, pero no es seguro que todo lo que yo he preparado sea lo que voy a decir. Por otra parte, adelanto que iré como saltando de boca en oca, porque quiero cubrir todo un conjunto de cosas que ahora enseguida diré. Y por tanto hay muchas en las que no voy a poder profundizar. Muchas que para mucha gente serán conocidas, porque cada vez tenemos más cosas puestas en la red y a uno ya se le acaban las ideas. Y por tanto uno puede decir, esto ya lo oí yo, si hay un vídeo no sé dónde, si hay un vídeo no sé dónde más, etc., ¿no? Bueno, incluso acabo de ver ahora una foto mía por ahí que la habrán tomado de una vez que estuve en Budapest no hace mucho, recibiendo un premio europeo del talento. O sea, que uno ya aparece en cualquier parte. Bueno, pero bueno, es un pacto que uno hace voluntariamente, no estoy en las redes obligado. Bueno, por lo tanto, llegaremos a donde lleguemos. Yo procuraré hacerlo lo más ameno posible. Y quiero adelantar que muchas cosas, prácticamente todo, está escrito. Es una especie de mantra que yo tengo. Todo está escrito. Esto es lo mismo que cuando se habla de los gustos. Es que sobre gustos todo está escrito. Dice, sobre gustos no hay nada escrito. Dice, no, sobre gustos está escrito todo, pero tú no te lo has leído. Pues sobre las altas capacidades está escrito todo, pero hay que leerlo y hay que reflexionar sobre ello. Luego no hay verdades absolutas, puede haber posiciones diferentes sobre algunos elementos, pero hay cosas en las que nadie está de acuerdo y en las que parece que hay un grupo de españoles que sí se han puesto de acuerdo, que es lo único que nos hemos puesto de acuerdo, es los errores sobre la concepción de la alta capacidad. En eso hay un montón de gente que está de acuerdo, pero está equivocada, como yo voy a tratar de mostrar. Entonces, esto, un título serio sería las altas capacidades desde la investigación, que es lo que yo pretendo decir. Las personas que estudian estos temas en el mundo, ¿qué opinan? ¿Qué han investigado? ¿Qué teorías han propuesto? ¿Cuáles son las que tienen más respaldo teórico y experimental? ¿Esto qué implicaciones tiene para el sistema educativo? Bueno, pero este es un título que el mismo título ya invita al sueño. Porque claro, entonces yo digo, se le podría dar otro título cualquiera, porque al final, ya veréis, el título es lo de menos, yo hablaré de lo que me parezca. O sea, yo hablaré de lo que traigo improvisado de casa. Les voy a decir unas cositas que traigo improvisadas de casa. Mentira, nadie improvisa. Otra cosa distinta es que luego cada uno en el diálogo consigo mismo pues puede hacer derivaciones no pensadas inicialmente, pero eso es otra historia. Bueno, me han dicho que mi hijo tiene alta capacidad y ahora qué. Bueno, yo quiero hacer tres cosas. Quiero que mi intervención gire en torno a las tres cosas. ¿Qué son las altas capacidades? La alta capacidad me da igual singular que plural. Generalmente es plural porque nadie tiene una capacidad única y sola. No sirve, no tiene un conjunto de habilidades o de competencias diversas. Bueno, luego, ¿cuántos alumnos hay?
Eso es una cosa que a mí me parece muy interesante, daría pie para hablar horas y horas y horas de la identificación, pero me encontraré alguno en mi clase. Esta es una pregunta que va dirigida a los profesores, claro. Entonces, bueno, por cierto, que cuando paré un momento en el viaje desde Pamplona aquí, vi que había un titular de una noticia de prensa que salió hoy que dice: la escuela es una máquina de destruir talento. Yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho ¿es tu escuela una máquina de destruir talento? Yo lo hice como una pregunta. Y repasé y dije: uy. Yo creo que está muy bien. Ah, no. Pero, bueno, así me parece que es demasiado. Pues ya además voy gritando, cada vez hablo más alto. Porque me voy calentando y... Ya sé yo cómo está. Ahora sí. Así bien, ya está. Bueno, entonces, ¿en qué está? Claro, eso van los profesores. Entonces me paré y vi que decía la entrada. Y la entrada decía, bueno, este título es un poco provocador, pero que quede claro que no trata de provocar, no trata de ofender a nadie, trata de ser un poco provocador en el sentido de mover un poco el árbol para que uno diga: ahí va, a ver si yo me tengo que pensar aquí alguna cosa. Vaya por delante que los profesores para mí son la pieza clave del sistema educativo, lo dicho y lo escrito, y son los grandes paganos a veces del sistema. Entonces, la mayor parte, la inmensa mayoría de los profesores quieren hacer muy bien su trabajo. Otras veces no lo hacen mejor en algunos ámbitos, pues porque no tienen la formación adecuada, de lo que probablemente tampoco son culpables. Bueno, pues ya está. Es decir, ningún sistema educativo es mejor que sus profesores. Eso es una cosa que está clara. Por lo tanto, este es un tema importantísimo, y el tema de las altas capacidades probablemente está como está porque los profesores no han recibido la formación oportuna cuando deberían haberla recibido. Bueno, y el tercer punto es qué puede hacer la escuela, es decir, qué podéis hacer vosotros, los que seáis profesores, qué podéis hacer por la alta capacidad. Bueno, pues son tres cositas de nada. Entonces, primero, hay una palabra que yo he desterrado de mi vocabulario porque la usé en su tiempo, pero con una idea distinta, con una concepción distinta, que es, por eso ahí está entrecomillado. Eso no es para que se lea. Hay algunas transparencias, esto lo digo por los que sean alumnos, que tienen mucho texto, pero que es un texto para mí, no para vosotros. Por eso no lo lee nadie, porque entonces la transparencia así es de un tipo que no tiene ni idea de cómo se hace una presentación. Eso simplemente quiere decir lo de arriba, el superdotado. Os lo he puesto así, para que quede claro lo de dotado. Superdotado es un término que no tiene paralelo en la literatura internacional en ningún sitio. Sí, dicho esto ya de entrada, porque el término gifted quiere decir dotado, no superdotado. No existe super gifted en ninguna parte, pero bueno. Y entonces dice nace o se hace. Lo que quiero decir es que todo está escrito, hay muchas cosas escritas, por eso hay libros y libros y libros, pero en formato breve. Yo en mi blog, que por cierto, estoy muy contento porque ayer pasó el 1.000.000 de visitas. Es decir, que lo que escribo o la gente tiene insomnio o interesa. Bueno, pues hay todas esas cosas, desde François Gagné, de algunos de ellos voy a hablar, etcétera. Bueno, y todo eso son entradas en las que uno puede ver, y aquello de allí de la derecha es una chica que es campeona de algo, ¿cómo se llama esto? Surf, kite o algo así, o kite surf o algo. Al final de esa entrada hay un vídeo de un programa, me parece que es de informe semanal, que refleja la vida de algunos deportistas y qué es lo que tienen que hacer para llegar a la medalla. Eso se entiende muy bien, que uno no nace kite surfer, ¿no? Sino que uno tiene que hacer algunas condiciones físicas, que luego lo que tiene que hacer es dedicarle muchas horas al asunto y pasar mucho frío, etc. Bueno, por tanto, hay una manera de resolver este asunto que es acudir al argumento de autoridad. El argumento de autoridad, es decir, ¿qué piensan las personas que han estudiado este asunto? Vamos a hacer un repaso muy rápido. Bueno, pues por ejemplo, esto es un trozo de una, luego saldrá un poco más grande, de la National Association for Gifted Children, que es una asociación norteamericana grande, probablemente la más grande del mundo, que reúne padres, reúne profesores, reúne investigadores. Es una página muy interesante que yo recomiendo. Si alguien quiere enlaces muy interesantes de páginas de asociaciones, instituciones, etcétera, que se dedican a las altas capacidades, en mi blog hay una parte
algún sitio a la derecha que dice para saber más, y picando ahí se va a una colección de enlaces. Ahí está esta asociación que tiene muchísimos documentos relativamente breves y fáciles de entender para todo el mundo. Bueno, y a lo que vamos ahora. Una persona de alta capacidad es alguien que muestra o tiene el potencial para mostrar. No voy a arañar mucho cada cosa, simplemente he subrayado ahí el potencial para mostrar. Por tanto, esto ya nos pone en la pista de una cosa interesante, y es que potencial es una cosa y rendimiento es otra distinta. Esto es un poco como, bueno, eso lo diré después. Por tanto, potencial para mostrar en una o más áreas, que esa es otra cosa muy importante, en una o más áreas. Estuve tratando de encontrar, porque el otro día alguien escribió algo, no, sí era una cosa mía, pero lo retuiteé, lo lanzó Inés, 21, una cosa de si era una cosa que yo escribí sobre si era necesario identificar en la escuela. Era una entrada que incluía otras, está bastante bien. Y entonces, bueno, se habla algo ahí de lo del 130. Entonces yo estuve buscando a ver si había alguna sustancia que tuviera el punto de ebullición 130, no la encontré. Entonces la única tontería que se me ocurrió fue decir que 130 es el límite de velocidad en algunas zonas de las autopistas alemanas. Nada más. Por tanto, quiero decir que rinden o muestran el potencial para rendir, quiere decir, como enseguida va a salir, que estamos en un proceso. Estamos en una cuestión de proceso. Nadie es pianista. Nadie nace pianista. Las personas nacen con condiciones para la música, de un tipo u otro, etc. Y otra cosa que es muy importante es esta segunda parte, que es que la capacidad, la capacidad... Además, fijaros, ¿por qué el otro término que no quiero ni mencionar no se debe utilizar? Por una razón, porque es una voz pasiva, incluso en inglés es una voz pasiva. Por tanto, quiere decir que eso inmediatamente te lleva a decir, unos son y otros no son. Es lo mismo que decir blancos y negros. Este es blanco, este es negro, no de color. Si quisieras de color, tendrías que preguntar después de qué color. Puede ser blanco, puede ser amarillo, puede ser, ¿no? Blanco, o sea, negro no es negro mismo. Depende del tono. Si es negro, si es de eso. Por tanto, es decir, no hay unos niños que son blancos, bueno, sí hay niños que son blancos y negros, pero lo que estamos hablando no es que unos cuando llegan a un valor de no se sabe qué, entonces subliman y cambian de estado sólido a gaseoso o directamente de líquido. Esto no tiene ningún sentido. Porque entonces, además, como hablábamos con el profesor Pfeiffer en enero, recientemente decía, bueno, es que además si unos son, ya no hay nada que hacer porque ya son. Y si no son, no hay nada que hacer porque no son. No tienen ninguna posibilidad de ser. ¿No ves que esto contradice el sentido común? Por lo tanto, nadie es nada, sino que todos al final estamos en el proceso de ser. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en mente es lo mismo que tenemos cuando nos consideramos nosotros. Las personas estamos en evolución permanente. En la dirección que sea, si estamos en la dirección correcta, crecemos. Si estamos en la dirección incorrecta, probablemente decrecemos o empeoramos. El que repite muchos actos buenos se convierte en un tipo virtuoso. El que repite muchos actos canallas se convierte en un delincuente. Pero nadie está estático, porque eso contradice la realidad de la naturaleza humana y de la evolución. Y lo mismo ocurre cuando hablamos de la capacidad. Por lo tanto, no hay nada mágico en ningún valor, ni hay ninguna manera mágica, como voy a tratar de decir, o de razonar, para determinar que unas personas son, no se sabe qué, y otras personas no son. Esto es... Pero claro, sí que cuando hablamos de la capacidad, lo mismo que si estuviéramos hablando del peso, o si estuviéramos hablando de la talla, bueno, el peso y la talla son más fáciles porque son magnitudes físicas, y la medida es propia de lo físico, y de lo visible y de lo material. Cuando tenemos que medir cosas inmateriales, la medida es probabilística, etc. No sabe bien la gente que ha estudiado psicometría. Pero estamos hablando de una cuestión de grado, porque si hablamos de la talla de una persona, decimos, ¿cuánto es su talla? Es decir, este niño es muy alto, pero ¿cómo es de alto? Entonces las madres entienden muy bien cuando llevan al niño al pediatra y dicen, el niño está en el percentil no sé qué de peso, está en el percentil no sé cuánto de talla, ¿no? Que es una cuestión además comparativa. ¿Por qué podemos hablar de la altura? ¿Por qué podemos decir que una persona es alta? Por una razón muy simple, porque no todas las personas tienen la misma estatura. Te dirán, bueno, ¿qué tontería es esta? No, esto es una tontería, esto es una cosa que es así. Entonces, las personas tenemos la misma capacidad,
No. ¿La capacidad de las personas para lo que fuere es diversa? Sí. Por tanto, puede ser más alta, puede ser más baja. Ya está. Lo que hay que determinar es cuándo la capacidad es suficientemente alta como para constituir un problema para el sistema educativo. Esta es la cuestión. Bueno, volveremos sobre esto. Bien, más. Por tanto, no hace falta apuntarse a una definición, a una teoría. Puede haber enfoques diversos, pero que todos ellos son coincidentes en lo sustancial. Aquí yo voy a mencionar en un instante unas cuantas teorías, de las más acrisoladas en la literatura, que siendo distintas son coincidentes en unas cuantas cosas que mencionaré. Y esto es lo relevante. No importa que a ti te guste el enfoque de las inteligencias múltiples, o que a ti te guste el enfoque centrado más en el talento, o centrado más en un enfoque de la inteligencia exitosa de Stenberg. Perfecto. Pero en todos estos planteamientos tiene que haber un sustrato, porque si no lo hubiera, algunas estarían de acuerdo con la realidad y otras no. Luego, no todas podrían ser en parte, o tener una parte de verdad, o una parte de acierto en su planteamiento. Bueno, por tanto, es muy interesante tener en cuenta que, como el desarrollo de la capacidad es un proceso que no se da sin una intervención específica y sin medidas específicas, si no las personas que tienen un potencial para tener un alto rendimiento no le ofrecemos experiencias educativas óptimas, su capacidad no se convertirá, sus capacidades naturales no se convertirán en capacidades o en competencias o en talentos, como vamos a ver en un instante. Entonces, claro, en ese sentido, si tú en tu escuela no haces nada para identificar e intervenir de manera adecuada en el tratamiento y en la ayuda al desarrollo de las personas que tienen más capacidad y que presumiblemente acabarán teniendo más talento, entonces tu escuela sí es una máquina de destruir talentos, y no tu escuela, tu clase. Eso sí, pero no tiene por qué ser necesariamente así. Por tanto, lo que quiero decir es que el problema, a mi juicio, y a muchos autores, el tema de determinar la capacidad de las personas no resuelve el problema. El problema realmente empieza ahora. Es qué hacemos para conseguir que esas personas, esas capacidades las desarrollen. Sí, pero esto es muy sencillo. Pensemos en un deportista, en un chico que, bueno, pues los ponemos a correr en el patio, cogemos un cronómetro y de repente el profesor de educación física descubre que fulanito o menganita corre 100 metros en unos segundos que están muy por debajo de lo que suelen hacer los niños de la edad que estén allí corriendo. Bueno, por tanto es relativo. O el profesor de música que puede detectar, ¿verdad?, destellos de posible virtud pianística en una niña que está empezando a coger, si queréis ver, por ejemplo, bueno, de eso hay muchos niños que tocan el piano de manera maravillosa, pero hay una niña americana que se llama Emily Bear, que es una niña así, que tiene muchos vídeos y que se ha convertido en una pianista. Fue descubierta por su abuela en casa y a los 6 meses ya interpretaba que era una cosa absolutamente espectacular. Bueno, una cosa muy excepcional. Y claro, tiene dificultades de aprendizaje. Los niños que tienen dificultades de aprendizaje, uno ya ve que no son capaces de hacer algo que deberían hacer. Bueno, lo que quiero decir es que nosotros tenemos que hacer algo. Y lo que tenemos que entender es que no es siempre ni necesariamente el rendimiento la evidencia de la alta capacidad. Esa es otra historia interesante. Bueno, entonces, esto que tampoco es para leer, solamente yo voy a destacar aquí 2 o 3 cosas. Este es el modelo, para saber si el modelo es el bueno o no, este es el modelo diferenciado de dotación y talento de François Gagné. Bueno, eso es 2015. Pero os voy a dar, hay un pequeño truco para descubrirlo. Es este término de aquí. Aquí pone recursos. En casi todos los modelos pone, nos costó, porque yo le ayudé a hacer esta traducción, nos costó llegar a este término, porque casi todos pone servicios. Pero, esto es una muchascarrillo, ¿no? Por tanto, recursos. Entonces, fijaros, aquí hay una parte que son las capacidades naturales, que son los dones. Se ha decidido mantener las letras del inglés, porque este modelo se ha traducido en muchos idiomas, y al final, si las letras iniciales se traducían también a los idiomas, era una ensalada que no era imposible entender.
Entonces se ha decidido mantener el original de la letra en inglés, esté en el idioma que esté el modelo. Bueno, fijaros que dice capacidades naturales o dones, gifts, que es lo que significa en inglés. Este autor habla, no me voy a parar en esto ahora, habla de un 10%, aproximadamente en el 10% superior. Pero, por no dejar tampoco esto en el aire, si vosotros, ¿a quién identifica bien la media? En un grupo, ¿a quién identifica bien la media? ¿O a quién identifica mejor la media? A los que están en la media. Sí, me parece tonto, pero no. Y cuanto más te apartas de la media, peor identificado quedas por la media del grupo, ¿no? Bueno, se entiende que como la capacidad es una cuestión de grado, que puede ir de niveles muy bajos a niveles muy altos o altísimos, pues se entiende que aproximadamente es un criterio estadístico y por tanto relativamente borroso, quiere decir que en torno al 10% de los alumnos de más alta capacidad en un determinado grupo empezarán a ser suficientemente distintos del grupo como para necesitar una atención educativa diferenciada. Esto de todas maneras tiene un matiz con el planteamiento que yo quiero hacer después de la escuela, que lo modificaría de alguna forma. Pero lo que nos interesa considerar ahora es las capacidades naturales, y estas capacidades naturales, tanto en el ámbito intelectual, creativo, social, perceptual, incluso en el físico, ya que esto serviría para hablar también del desarrollo de la capacidad en el ámbito deportivo, pues a través de un proceso de desarrollo, que es lo que está marcado aquí abajo, actividades, inversión de tiempo, progreso, etcétera, con la concurrencia de una serie de lo que este autor llama catalizadores ambientales e intrapersonales, de condiciones del ambiente y condiciones de la persona, de personas que tienen mucha capacidad para tocar el violín, pero no quieren. O hay muchas personas que pueden tener condiciones para profundizar en una determinada disciplina científica, pero no quieren, no les da la gana. O no tienen perseverancia, o no tienen motivación, o no tienen lo que fuere, ¿no? Bueno, entonces fijaros que lo interesante aquí es que las capacidades naturales, que no quiere decir innatas, una cosa que voy a mostrar ahora mismo, se convierten en, o han de convertirse a través de este proceso de desarrollo en competencias. Es decir, que los dos términos esenciales aquí es capacidad y talento. Capacidades sistemáticamente desarrolladas y capacidades naturales y capacidades sistemáticamente desarrolladas en cualquiera de los campos que podamos considerar relevantes para un momento determinado, en la cultura determinada que sea, porque además esto va cambiando, porque las necesidades sociales y laborales van cambiando, etc. Pero lo interesante es que esta es la materia prima. Estas son como las piezas del Lego, y aquí es donde montamos el camión, el castillo o lo que cada uno quiera. Pero de aquí a aquí no se pasa de manera natural, se pasa a través de una serie de variables psicosociales que voy a mencionar hablando de otro modelo que podríamos sobreponer a este, que nos vendría bien. Bueno, este autor tiene un artículo muy interesante en la revista de Educación, que lo tenéis a golpe de clic en la página del Ministerio, la revista de Educación, el número 368. Te incordio mucho, si no me voy para allá. Bueno, no, ya me quedo, me quedo un rato, venga, vamos. Modelo de desarrollo de capacidades naturales. Este es el modelo más comprensivo, y yo, Gañé va a venir en septiembre a España, de las Asturias. Yo le conozco hace muchos años y es un tipo muy interesante. Y él ha dedicado toda su vida a este modelo. Y yo creo que el mejor artículo que yo le he leído, y así se lo dije, es el que escribió en este monográfico 368 de la revista de Educación. Lo tenéis en castellano, podéis hacer clic y os lo bajáis, lo leéis, tenéis ese y otros muchos súper interesantes. Entonces ahí, esta sería la parte biológica, digámoslo, porque ¿cómo llegamos a las capacidades naturales? Hay unos fundamentos biológicos que ya no nos podemos meter ahora, es decir, es todo el soporte genético, ¿de acuerdo? Entonces es un modelo muy comprensivo. Fijaros que el modelo que os enseñé antes empieza aquí, es esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Y la parte añadida ahora es esta parte de atrás. ¿Cómo pasamos de las capacidades naturales, de las capacidades que serían de componente más innato, sobre todo los
niños más pequeños a esas capacidades naturales. Pero en este caso siempre el proceso es informal, mientras que aquí el proceso es formal y sistemático. ¿Sí? Bueno, por tanto, nos quedamos con la idea de, por tanto, esto se puede leer con todo el lujo de detalle en 20 o 25 páginas, que tampoco matan a nadie, y uno se subraya las cosas que le interesen, etcétera, etcétera, y hay esta parte de aquí, es muy importante, los catalizadores personales, los catalizadores ambientales y el proceso de desarrollo que ahí está señalado. Por lo tanto, hay que hacer algo para que las capacidades naturales se conviertan en competencias. Nadie nace matemático, nadie nace violinista, nadie nace nada. Las personas nacemos con unas condiciones, también con una carga genética, con un historial, con un background, etcétera, etcétera, aunque tampoco, luego voy a hacer una mención a la genética un poquito más, pero tampoco nos obsesionemos mucho con esto, porque ahora ya se está hablando de algo que hace unos años no se hablaba, que es la epigenética. Muchos os sonará, es decir, que el ambiente muchas veces puede estar incluso por encima de la genética y permite que algunos genes se expresen o no. Por lo tanto, quiero decir que el tema educativo tiene una relevancia enorme, ¿no? Bueno, entonces, fijaros, esta es una frase que yo he sacado del artículo, ayer mismo lo hice, y solo quiero fijarme una cosa, que cuando decimos que la pequeña María ha nacido pianista, bueno, me lo salto, dice, solo tiene sentido metafórico, en el sentido de la niña no ha nacido pianista. Dice, la diferencia reside en la facilidad y la rapidez con las que avanzan en las distintas etapas del desarrollo. Eso es lo que hace, por ejemplo, que un niño de alta capacidad sea básicamente un niño precoz. Por eso, esas distinciones que se hacen tan chuscas de que una cosa es eso y otra cosa es el precoz y otra cosa es el talento no sé cuánto, a mí me gustaría saber dónde está esto. Bueno, entonces el término precoz lo dice todo, porque y cuanto mayor sea la dotación intelectual, más rápidamente pasarán a través de estas etapas. Por tanto, claro, pero si cualquiera de los padres o los profesores que estáis aquí, sabéis que cuanta más capacidad tienen las personas, más rápido aprenden, más profundamente aprenden, más relacionalmente aprenden, más, etc. Bueno, como ya nos entendemos, bueno, pues ya está. Por tanto, ya aquí, pues esto ya está dicho, pero aquí lo que me parece interesante es esta especie de ecuación, una manera de representarlo. Lo interesante es entender que el talento está después. El talento está al final, nunca está al principio. Bueno, a ver, también lo venía yo pensando en el coche, porque todos somos capacidad y talento. Es decir, no hay un momento en que, como diría, esto es como... no se me ocurre ahora un ejemplo, pero bueno, la idea es que siempre estamos trasladando energía de un lado al otro. Es decir, que no es que yo ahora a los 3 años soy todo capacidad y cero talento. Y luego ya voy siendo talento y la capacidad baja, el talento sube y al final soy todo talento y nada capacidad. Eso no funciona así, es decir, nuestras aptitudes están funcionando ahí, las aptitudes interaccionan con el ambiente. Hay un paradigma muy interesante en la pedagogía diferencial, que es el paradigma precisamente de interacción, aptitud, talento. Las aptitudes se perfeccionan en interacción con el ambiente. Lo que quiero decir, lo que ocurre es que en los primeros estadios de la vida hay más capacidad que talento. Claro, cuando tú ya eres concertista de piano, ya hay mucho talento. Pero fijaros, hablando de esto ahora, que me viene a la idea este ejemplo, pero luego por si se me olvida y a mí me pasa que es muy Horowitz, Vladimir Horowitz, que es era un pianista muy famoso, para algunos el mejor pianista que hubo en toda la historia, pero vamos, del nivel de Rubinstein para arriba. Hay muchísimos vídeos suyos en YouTube y su música está grabada. Bueno, entonces este decía, para que veáis que María no nace pianista, Horowitz tampoco. Dice, cuando no, de adulto ya decía, cuando ya estaba súper consagrado, decía, cuando no ensayo un día, lo noto. Decía, cuando no ensayo 2 días, lo nota mi mujer. Y cuando no ensayo 3 días, lo nota el público. Ahora que alguien me diga que unos niños son y otros niños no son. ¿Se entiende? O sea, es que contradice la naturaleza, contradice la realidad. El sol sale por el este y se mete por el oeste.
sí o sí. Y eso es de esta forma. Entonces las personas estamos, depende de lo que entrenes. Bueno, también, esto que se lo dije a Pepe, le gustó mucho, le dije, oye, pues ya sabes esto que estamos hablando, y nosotros, hay un dicho latino muy común en España, vamos, relativamente que dice, quod natura non dat, salmántica non presta, ¿no? Y yo, qué interesante, escríbeme lo que me servirá. Claro, quod natura non dat, salmántica non presta, quiere decir que cuando dices que todos los niños tienen talento, sí, pero algunos poco. No, y algunos mucho. Claro, porque si no, caeríamos en el enemigo, entre comillas, número uno de Gagne, es un científico de la Universidad de California, de la misma universidad que es Pfeiffer, que se llama Anderson. Eric Anderson. ¿Eric? Bueno, sí, Anderson, sí, creo que sí. Que justamente pone todo el peso en la práctica. Dice, si tú practicas, pues no. Yo te garantizo que a mí, aunque me dé una bicicleta Pinarello, yo no me subo el turmalet ni muero. O sea, me entreno 24 horas al día. Como esta gente que va por ahí ahora que se pone tanto de moda el jogging, el trekking, el footing, el este, otro, y ves unos tipos ya, en fin, entrados en edad, en años, en carnes, y que van rojos, porque le han dicho que lo del ejercicio es bueno, pero los tipos van que les explota el corazón, la tensión a 21, 18. Digo, eso no puede ser bueno. Eso, en fin, esto hay que hacerlo con moderación. Y además, que nunca vas a ganarle a Nadal. No te empeñes. O sea, modera tus... No. Y si tienes 7 dioptrías, no podrás ser astronauta. Con natura non das, salmántica non presta. O sea, que tus capacidades pueden mejorar con el entrenamiento, por supuesto. Que si tienes capacidad y no entrenas, no llegarás a ninguna parte, lo sabe cualquiera. Pero que si tu capacidad es limitada, tu capacidad de progreso también lo es. Es perfectible, pero limitada. Por lo tanto, lo mejor que uno puede hacer es establecer cuanto antes los propios límites de su naturaleza, porque cada uno pues somos como somos y tenemos las condiciones que tenemos y no pasa absolutamente nada. Lo importante no es ser el primero de la clase. Lo importante es que desarrolles todo tu potencial. Y yo no tengo ninguna frustración por no ganar la Nadal, porque me traigan Pairo, y ninguna frustración por no subir el turmaleo. Porque ya iré cuando no haya el Tour de Francia en coche. Y voy más contento que lo digo, fíjate, y por aquí suben en bicicleta. Bueno, claro, pero el problema del niño de alta capacidad es que quiere subir el turmaleo. Y a veces, pocas, pero a veces tiene un profesor que se empeña que no. Que tú te esperas a los demás. Y cuando llegue el autobús, te subes al autobús como no, pero es que yo quiero subir en bicicleta. Ahí no está el problema. ¿Recordáis la película Billy Elliot? Sí. Claro, pues papá decía que eso de bailar vale un... Newcastle, Ciudad Minera. Que eso era de nenas. Pero claro, el drive que tenía este hombre, la pulsión que tenía por ser bailarín, hace que la película acabe como acaba. Esa imagen congelada y dando un salto, ¿recordáis? Es muy... ¿Cuántos niños tienen el drive de Billy Elliot para acabar siendo bailarines? ¿Veis por qué yo pregunto? ¿Es tu escuela una máquina de destruir talento? Porque hay muchos niños, la inmensa mayoría, que nunca acabarán en el Ballet de Londres, pero sí podemos acabar arruinando su vida por no darles la atención y permitirles que progresen a la velocidad que pueden hacerlo. Por lo tanto, este es un problema, que esto es la educación, es simplemente llegar al óptimo desarrollo de cada persona, en el tiempo que sea óptimo para cada uno, de la manera que sea adecuada para cada uno. Y estamos obsesionados con el igualitarismo masificador, que todos tenemos, porque todavía hay gente que se cree que la escuela está para promover la igualdad. La escuela no está para promover la igualdad, la escuela está para promover las diferencias. Y la buena escuela, decía Eisner, que no era decía que la buena escuela es la que promueve las diferencias, no la que las ignora. Eso sí, elevando la media, pero aumentando la varianza. Es decir, el que no tiene capacidad para ser pianista nunca será pianista. Pero conseguiremos que toque el piano lo mejor posible. Quizá para que un día le toque por la tarde cuando venga la abuelita el día de su cumpleaños. Pero no pensemos que va a ser solista con una orquesta sinfónica porque no tiene condiciones, señora. Bien, de acuerdo. Pero, bueno, yo creo que...
hay gente que cree que esto es una cosa real, pero es un constructo social. Esto lo explica muy bien Pfeiffer. Este libro yo creo que lo vamos a traducir. Ahora sabéis que se ha traducido ese libro de Enriqueciendo el currículo para todos los alumnos de Renzulli y Ries, ¿sabéis, no? Josep Renzulli, que es una iniciativa muy interesante que ha puesto en marcha ¿cómo se llama? Roberto Ranz. Muy interesante. El libro es un libro estupendo. Y bueno, y ahora queríamos meternos a traducir que es un libro también muy interesante. Bueno, pues aquí hay tres cosas de las que yo hablo también en el blog, o sea, vamos, y le he pedido a él también que escribiese alguna cosa. Estamos hablando de una construcción social, por una parte, que es uno de los grandes mitos, pensar que esto es algo real, pues como ser blanco o negro, tener diabetes o no tenerla, o ser hipertenso o no ser hipertenso. Bueno, y el segundo mito es el que la superación es lo mismo que tener un cociente intelectual alto, que es el famoso valor de 130, del que luego voy a hablar, y luego que una vez que te han identificado como sí o como no, lo eres para siempre. Pues tampoco es así, porque hay mil circunstancias y hay expertos que lo saben mejor que yo, que hay niños que no responden bien a según qué test o en según qué momentos, que rara vez yo veo que se concentren el dolor de medida y otro tipo de cosas que hay que tener en cuenta, y luego que, como dice, creo que no lo he recogido aquí, pero en ese mismo monográfico que he mencionado antes hay un artículo de Renzulli, quizá no, pero dice que, bueno, hace referencia a esto, dice que nadie acepta ya que un valor único en un test sea una manera de clasificar o identificar a las personas, y que hay que ir a procedimientos multicriteriales, etcétera, etcétera. Y hace un trabajo muy interesante. Y por cierto, lo digo de pasada porque no me voy a parar en eso, alguna gente utiliza el modelo de los tres anillos, sonará el modelo de los tres anillos, capacidad profesional media, ¿cómo se llama? Compromiso con la tarea y creatividad. Entonces la intersección de los tres anillos, y bueno, lo utilizan, primer error, lo utilizan como modelo de identificación. Eso no es un modelo de identificación. El modelo de identificación de Renzulli es el modelo de la puerta giratoria. Y el modelo de la puerta giratoria, para que todo el mundo se quede tranquilo, identifica a los niños que estén en el percentil 92 o por encima en cualquier test. Eso es de entrada, ese 7% ya de entrada. Bueno, no voy a seguir por ahí, pero quiero decir que a veces leemos a los autores en traducciones que a lo mejor no son muy buenas, luego los interpretamos como los interpretamos y luego pasa lo que pasa. Entonces dice, no, este niño tiene un CI de 145, pero no, señora, pero esté tranquila, que con el tiempo se normalizará. Estas son frases que yo a veces oigo y sobre las que luego escribo, ¿no? O decir, bueno, o bueno, cosas de ese estilo. Bueno, por tanto, este autor lo que propone, que no me voy a parar ahora mucho, es en ver la alta capacidad a través de la alta inteligencia. Estamos hablando de la escuela, estamos hablando del aprendizaje. Si estuviéramos hablando de otros entornos más abiertos, pero aquí metamos la música, el deporte, las artes, etcétera también. Bueno, o el alto rendimiento, pero claro, no lo confundamos, porque alguna vez dicen, bueno, no, es que este niño, para que sea considerado no sé qué y entre en una lista de niños identificados como no sé cuánto, pues entonces además tiene que tener alto rendimiento y llevarse bien con sus compañeros y sonreír a la señorita por las mañanas cuando entra al colegio. Y ser muy amable, o sea, y todo es que lo único que hace es intersección hasta llegar al conjunto vacío, claro, así nunca hay nadie, claro. Bueno. O luego el potencial para rendir, que este es un tema, por ejemplo, muy vinculado con el deporte, que lo ilustra hablando del equipo de fútbol de Estados Unidos. Bueno, entonces, fijaros, muy rápido, los niños más capaces muestran una mayor probabilidad en comparación con otros. Claro, la capacidad siempre es en comparación con... Puede haber niños que comparados con otros niños de su edad sean absolutamente excepcionales, pero comparados con un adulto, un niño de 7 años, un chino, de estos que vemos en YouTube, que toca el violín como se llama, fenómeno, pero lo ve un profesor de un conservatorio superior de música y digo, bueno, el chaval tiene por hacer todo, ¿no? O lo veo, ¿entendéis lo que quiero decir? Bueno, por tanto, mayor probabilidad, Bien, y
cuando se habla de, otra vez, me quedo solo en lo que he puesto en rojo, evidencia de potencial para un rendimiento académico sobresaliente. El artículo donde se habla de todo esto también está en el mismo monográfico, que dije el 368. Bueno, y yo no lo vendo, además es gratuito, o sea, que parece que estoy haciendo yo lo único que hice fue dedicar año y medio de mi vida a sacarlo adelante, no crees que es una tarea fácil. Bueno, y una serie sobresaliente en una o más áreas de competencia académica. Académicamente, los estudiantes más dotados son susceptibles de beneficiarse de programas especiales de educación o recursos, sobre todo si se alinean con su perfil de capacidades e intereses. Estas bueno, luego además aquí, no es ahora el caso de tratar de esto, habría que contemplar dos cosas, uno que es la respuesta dentro de la escuela y la respuesta fuera de la escuela. Pero bueno, bien, ahora qué. Bueno, sí, esto también, solo con que veamos lo rojo, estas luces se podrían apagar, si es fácil, si no, no, digo porque creo que la gente vería mejor. Bueno, la capacidad, además de la capacidad intelectual general, las capacidades específicas y un buen número de factores, no, al revés. A ver. No, bueno, esto es cuestión de ensayo y error. Hay que aprender el valor educativo del error. Sigue, intenta. Bien. Yo le dije, siéntate, anda, que eres un tarugo. Fatal. Dije, no toques nada más, que lo vas a romper. No, venga, dale, ánimo que lo vas a conseguir. Y lo hemos conseguido. Ahí está. Fijaros. Variables psicosociales. La práctica deliberada, el trabajo duro, la recompensa diferida, la autodisciplina. Es que hay mucho que educar en los niños a la capacidad, como todos. Claro. Pero es que si tenéis en la cabeza el modelo de Gagné, pasar de las capacidades naturales a las competencias, eso no es cosa de un día, ni de un momento, eso es cosa de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. El trabajo serio y disciplinado es absolutamente indispensable para que las capacidades se desarrollen. Bueno, por tanto, esto lo voy a pasar, bueno, entre otras cosas porque es una foto fija. Ángela, por mucho que yo le clique ahí no hay forma, tener alta capacidad no hace falta coraje. Pero esta señora trabaja mucho y dice, yo veía gente sin tal. Bueno, no me voy a ver. Angela Duckworth trabaja en la Universidad de Pensilvania. Dice, la clave del éxito es la determinación, la tenacidad. Son estas variables psicosociales que ahora se están trabajando mucho. Eso es muy importante, porque no olvidemos que el camino para el aprendizaje es el estudio. No, yo os he inventado otra cosa. Nadie viene aprendido de fábrica. Entonces, aquel que quiera aprender tiene que tomar las riendas de su propia responsabilidad. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien. Bueno, entonces ahora lo basta. Esto, que tampoco lo voy a poner ahora, pero sí lo pongo aquí para que Robert Fleming, genética y educación. Este es un profesor que hace estudios a nivel molecular en una disciplina que se llama Behavioral Genetics, como genética de la conducta, ¿no? Y, bueno, resumiendo, lo he puesto aquí, esto es un vídeo que está en TES, y aproximadamente el 60% de las diferencias son genéticas. El 60% de las cuadraturas no ondas semánticas no prestas. Lo que quiero decir que hay un componente genético, hay un sustrato genético, hay uno tiene un genotipo. Lo que ocurre es que el genotipo se transforma en fenotipo en función de las cosas que tenemos alrededor. Bueno, pero hay diferencias. Por tanto, quiere decir, además aquí lo ilustra, ya lo veréis, es un vídeo de 9 minutos, pero fantástico. Pero lo que quiero decir es que todos sabemos que los niños son distintos. Hablando, ¿por qué? Son diferentes. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en educar a todos de la misma manera? Le dicen a todos las mismas cosas, al mismo tiempo, en el mismo momento, de la misma forma, con el mismo nivel de exigencia. No tiene ningún sentido. Bueno, esto es una frivolidad. Nada, eso es un código QR. Si tenéis un lector y queréis darle, no daré tiempo. Pero, bueno, ya está. A veces cuando estás así con profesores un poco mayores, empiezas una cosa sin nada debajo, eso. Y esperas a que hagan algo. ¿Qué? ¿Vais a hacer algo o qué? Y digo, ¿con qué? Con eso. ¿Y eso qué es lo que es? Bueno, pues nada. Eso nada.
enlace del vídeo, pero si no, por eso he dejado esto aquí, Robert Plomin, Genetics and Education, y os llevará probablemente al mismo sitio, ¿vale? Pero bueno, así es. Hay más todavía. Bueno, otra cosa que yo os recomiendo echar un vistazo, también está en ese monográfico, y diréis, bueno, ya me parece a mí que en ese monográfico las cosas que están no están por casualidad. Pues no están por casualidad, están por algo. Bueno, este es un modelo de estas personas, Rina Subotnik, que tendremos que traerla un día. Trabaja mucho el tema del arte y todo. Rina Subotnik y otros más doctores que es igual, Olszewski, Kubilius y Warner. Tres personas muy eminentes en el campo de la alta capacidad en Estados Unidos. Solo quiero mostraros una cosa. Potencial, fijaros, capacidad, competencia, pericia, eminencia. Aquí solo llegan unos pocos, porque pocas personas tenemos capacidad para ser eminentes, por mucho que le demos a la maquinilla, pues llegamos a donde podemos, porque cada uno tiene que gestionar las fichas del ego que le han tocado. Bueno, pero fijaros, empezamos en la capacidad, este es el comienzo, ¿verdad? Y ese sería como el final, por tanto, os dais cuenta, potencial, rendimiento, eminencia, estamos en un proceso de desarrollo otra vez. Y entonces dicen estos autores, bueno, y además, si sobre esto hay otro modelo que ya no lo traigo aquí, pero que es muy interesante, que un alumno mío tradujo el artículo, que es un artículo de Sternberg, que dice la giftedness, o sea, la alta capacidad, como desarrollo de la pericia. Es decir, en el fondo de lo que se trata, en el ámbito que nosotros nos vamos, es conseguir que los niños lleguen a ser o lleguen a tener las competencias de las personas que son expertas en un campo dado. Y esto es aplicable tanto a la física cuántica como a la artesanía, como a la ebanistería, como a lo que fuera, o al fútbol o cualquier cosa, ¿no? Y algunos pues llegan a ser personas muy eminentes, que son los del Tourmalet, esos son. Y aún dentro de esos 200 que son del Tourmalet, pues solo uno o dos van a poder ganar el Tour de Francia, y todos los demás parece que es que si no estuvieran, no, tienen su función ellos, que saben de ciclismo, saben que el papel del gregario es muy importante, ¿no? Bueno, pues lo que quiero decir es que otra vez tenemos aquí un enfoque, esta es la portada de la alta capacidad, la manifestación de orden, entonces tiene en un dominio de talento específico, incluso en relación de alto nivel de funcionamiento, en ese dominio. Se cuenta claramente en el extremo superior, y las personas más capaces son las personas más altas, Bueno, normal. Pero fijaros, más aún, la alta capacidad puede verse como, son palabras de ellos, como un proceso de desarrollo. Al principio, lo que tenemos es el potencial. Ese potencial se va transformando en rendimiento. Y en los talentos completamente desarrollados, la eminencia es la característica que hace acreedor a esa denominación. Por eso esa palabra que yo no quiero usar, que se usa, sería el punto de llegada. Pero esto es un fenómeno, sí, pero al final, nunca al principio. Al principio, ahí es donde tiene que estar la igualdad de oportunidades. Todos tenemos que estar aquí en la misma línea cuando vamos a salir para la carrera. Pero ¿qué pasa en una carrera? Fijaros, eso es lo que tendría que hacer la escuela. Mentalmente, dibujaros ahora la salida de una carrera, de una maratón de estas o estas pruebas que van 15.000 tíos cruzando ahí un puente, pues. Bueno, pues todos salen juntos. ¿Y qué pasa? Que a medida que va pasando el tiempo, se separan. Y cada vez más. Los que no van con el primero, ¿les hacemos alguna afrenta? No, porque nadie les pone una zancadilla, corren lo que pueden y van como pueden, ¿no? Entonces va. Pero el primero, el problema está en que a veces una escuela se empeña en ponerle zancadillas al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, hasta que llegamos a convertir todo en un pelotón único. Y entonces lo que pretendemos es que todos salen cogidos de la mano y todos lleguen cogidos de la mano. Y eso simplemente es la ruina social. Eso sería confundir la igualdad ex ante, que es la igualdad de oportunidades, con la igualdad ex post, que sería la igualdad de resultados. Y esto me parece muy moderno, lo dijo Stuart Mill en el siglo XIX. Y dice, si pretendemos la igualdad ex post, lo que estamos haciendo es cercenar completamente el desarrollo y el crecimiento social. Porque la sociedad necesita personas que sobresalgan. Como parece bastante. Bueno, por tanto, las variables cognitivas, como las psicosociales, juegan un papel muy importante. Dice, son maleables y necesitan ser deliberadamente cultivadas. Por tanto, es muy interesante todo lo que tiene que ver con la motivación, todo lo que tiene que ver con
el descubrir el interés de las materias para los alumnos, el que puedan hacer un trabajo. Todo eso es muy importante para que este proceso de desarrollo culmine de una manera razonable. Bueno, esto era lo de la práctica, esto me lo salto ahora. Solo esto, fijaros, estos son horas de entrenamiento. Los mejores expertos son estos de aquí. Los profesionales un poco más abajo, los buenos expertos ahí, los tal, y los amateurs son estos. Estos son los del cicloturismo y estos son los del turbalet. Claro, pero hay que entrenar 200 kilómetros diarios, llueva o nieve, ¿eh? Como veíamos en Navarra hace años, a Pruden Indurain y a su hermano por ahí, tiqui, 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 ¿no? Y ahora, fijaros las diferencias. Yo tengo un amigo que anda mucho en bicicleta los fines de semana y dice, el otro día nos encontramos a Indurain, en el Alto de Erro, que es una cosa así. Y allí iban. Entonces íbamos y vimos que, como que no nos hacía mucho caso, queríamos que hiciera relevos, pero no hacía, pero esto lo otro, y de repente empezó a pedalear y hizo y desapareció. Digo, bueno, ¿y tú? Dice, nada, con natura no andas ahora, que me prestan. Bueno, ya entendéis, ¿no? Es decir, que, bueno, que tuvo retuvo. Y por tanto nada, pero se fue. Es decir, que el no pensar todos los días que la diversidad está presente en todas partes, yo creo que nos hace mucho daño, ¿no? Bueno, que somos iguales en lo que tenemos que ser iguales, pero todo lo demás somos diferentes. Bueno, por tanto, claro, yo creo que como resumen la idea es esta: los talentos emergen y crecen evolutivamente. Y para algunos no llegan a emerger porque no se produce una adecuada estimulación en la escuela y la familia. Por tanto, es imperativo que todos los que trabajan con jóvenes vean los talentos y potencialidades como algo educable e emergente, y no como algo fijo e inmutable. Bueno, año 96, estos son dos autores también muy conocidos, ¿no? Bueno, por tanto, yo creo que ya está, este punto lo podemos dar por concluido. Simplemente he traído aquí estas frases que son de un artículo que está en el blog traducido, que es de este autor, James Borland, que habla del mito del 3-5% 27 años después. En el año 82 se publicó una monografía de la revista Gifted Child Quarterly, que es una revista muy conocida para los que tienen que conocerla, si no parece que vosotros no la conocemos, no tenéis que conocerla, pero... y entonces, hace poco, 27 o 30 años después, volvieron a hacer el mismo monográfico, y esos mitos 27 años después. Pues eso. Esto es lo que él hablaba, o hay otras cosas en la revista, pero claro, pues ya ves, eso es. Es muy frustrante encontrarse con las mismas creencias ignorantes una y otra vez, y más importantes que el daño que producen. Mi preocupación no reside menos en lo que piensa el americano medio acerca del CI, que lo que piensan ciertos educadores que se aferran al mito superdotación es igual a 12I. ¿Vale? Bueno, pues los viejos mitos nunca mueren, por lo que parece, ¿no? Y nos aferramos ahí. Bueno, bien. Bueno, esto lo voy a dejar. Solamente leo esto. Talento simple, múltiple o complejo. Superdotación intelectual. Edad a partir de los 12 años. Edad hasta los 12. Todo es... Bueno, esta transparencia se utilizó ayer. Aquí he puesto esto para que no se vea la cara. No sé ni quién era, pero esto es de la consejería o de la unidad de altas capacidades de vuestra comunidad. Alguien me lo mandó y me dijo, a lo mejor te sirve mañana verlo. No quiero decir nada, pero simplemente quiero decir que esto no tiene un pase en la literatura internacional. Creo. Sino que vean o estos libros. Y por leer hay mucho. Bien, total, resumiendo. Ya está, o sea, ya está, resumiendo. El talento que no es esto, perdón, no tenía yo. No, es que ¿sabéis qué pasa? Lo que es malo es cuando decir, es que los expertos no se ponen de acuerdo. ¿Qué expertos? ¿Qué expertos no se ponen de acuerdo? Porque eso no es cierto. Se podría decir, es que hay diversos expertos que tienen diversos enfoques, sí, pero no están de acuerdo en lo básico, no están de acuerdo en que la capacidad es una cosa y el talento es otra. No están de acuerdo en que hay que hacer algo para... ¿Quién sostiene hoy que tener un CI de 130 significa ser una cosa que no se es cuando el CI es de 128?
Y si en vez de 130 tienes 145, eres otra cosa también distinta de si era 130, y si es 143, y si 160. De todas formas, os diré una cosa, un CI de 130 en una población general lo tiene una persona cada 50, ¿eh? Es decir, es el 2,28%, tampoco es tan raro. Pero luego de las cifras os hablo en un segundo. Bueno, por tanto, la idea es que el talento no se desarrolla de manera espontánea. Tú lo sabes, tú lo que dices cosas muy interesantes de qué hay que hacer con los niños, ¿no? Claro que hay que quererlos, hay que sonreírles, hay que animarles, hay que motivarlos, hay que... La escuela tiene que ser una aventura diaria para ellos, no una tragedia. Para muchos niños, particularmente de alta capacidad, la escuela es la tragedia diaria. Por eso yo de mamá no quiero ir al cole, vete yo. Porque lo que me enseñan en el cole yo ya no lo sé. Bueno, porque las... Bueno, lo diré después. No, a ver, y es... Bueno, ya está. Vale, venga, va. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Me encontraría alguno en mi clase? Venga, ahora va por los profes. ¿Te encontrarás? Bueno, mirad. Esto, probablemente estos datos ya son de datos y cifras del 13-14 o del 12-13, ya es que ni me molesté en actualizarlos por una razón, porque me da igual, lo que quiero es no hablar de un dato exacto, quiero hablar de la magnitud del problema. Pero me da igual que sean 15.000 que 14.327. Un día, hablando con las gentes de la Comisión de Educación del Parlamento Vasco, dice, bueno, pues usted no sé qué, un tipo allí que me atacó mucho, porque yo le dije que tenía que tener identificados 15.000, justo, 15.000. Pues usted viene claro, porque es lo fácil hacer un planteamiento académico, pero nosotros, pues ya no teníamos ninguno y ya tenemos 142. Está bien. Digo, usted sabe, le hice una pregunta que luego ya me di cuenta que era una pregunta que no debía haber hecho. Le dije, pues, en una escuela no tienen libros y de repente deciden comprar un libro. ¿Sabe usted cuál es el incremento en libros? Ya me di cuenta que era una mala pregunta. Y dije, bueno, como usted por supuesto sabe, el incremento es infinito. Pero claro, siguen teniendo solo un libro. Entonces ustedes no tenían nada y ahora tienen 142. Bueno, pues de acuerdo, aceptemos que no sean 15.000. 12.000, 10.000, 7.000, 5.000, a usted y a mí algo se nos ha perdido por el camino. Bueno, pues esto es lo mismo que lo de Castilla, que es un buen sistema educativo, ¿no? Porque tiene unos rendimientos, como vamos a ver enseguida, en PISA, bastante altos. $529. Ese es el dato que yo pude ver. No lo he contrastado con un documento, o sea, nadie me ha mandado un certificado de la consejería diciendo estos son los que son, pero es un dato que está publicado por ahí. Pues, ¿por qué he puesto yo 18.000 y 54.000? Ah, sí, ya sé. Porque dije, hombre, aunque no actualice toda la tabla, por lo menos a la gente que va a ir allí el sábado, voy a actualizar los datos. Para vosotros serían no 15.000, sino 18.000. O sea, al consejero, a ti y a mí se nos ha perdido por el camino por lo menos 17.500. Eso, si aceptamos porque aquí me estoy haciendo una trampa a mí mismo, estoy aceptando que los niños de alta capacidad son el 5%. Esto me lo estoy sacando de la manga, porque serán el 5% o lo que fuere. Pero suponiendo que fueran el 5%, pues entonces yo tendría que tener identificados en Castilla y León 18.000. Tengo 529. Y si fueran 15%, que es, por ejemplo, el planteamiento del enriquecimiento de Renzulli, 15%, no los 3 anillos, 15%. Además, Renzulli dice, por si a alguien le queda alguna duda, dice, gifted o giftedness no se trata, primero, no se debe usar para las personas, sino para las actividades o para las conductas. Y además, yo lo utilizo más como un adjetivo que como un nombre. Es decir, uno puede tener un gifted behavior en un momento determinado, pero eso no quiere decir que tú seas o dejes de ser, ¿entendéis? Bueno, por lo tanto dice, lo que hay que etiquetar son los servicios, no las personas. Bueno, entonces, pues este es el planteamiento, entre 18.000 y 54.000, ¿qué os parece? Bien, ¿no? Vale, esto es para un mareo. Bueno, no, esto yo simplemente he puesto el 5, el 10 y el 15. Bueno, ¿de dónde me lo he sacado? He cogido la población. Datos y cifras del último año que está disponible en el Ministerio. He cogido
¿cuál es la población española? 8 millones, no sé cuántos mil. ¿Cuál es el porcentaje de la población de Castilla y León? 4,5%, algo por ahí me parece. He calculado 4,5%, esos son tantos. Y de esos tantos, el 5%, el 10%, el 15% son entre esto y esto. Si no me he equivocado, que creo que no, porque sale bastante razonable. ¿Veis? Yo tenía 47.600, pero son 54, porque pues, tenéis más niños ahora que antes. Bueno, pero claro, fijaros, si nosotros, no me voy a parar aquí porque estas son cosas de... Pero fijaros, el 5% sería un CI de 125. Insisto, me estoy haciendo una trampa, como si... Porque alguien me podría decir, oye, ¿y el CI de 125 qué? Yo diría, nada. Por lo mejor hay un niño que tiene un CI de 115 que es meteórico porque tiene unas estrategias de aprendizaje, un interés, una motivación y una tenacidad que sobrepasa. Y a lo mejor hay otro niño que tiene un CI 130 o más, que eso es un indicador y hay que saber cuál es el perfil competencial que está detrás de eso. Y a lo mejor pues, es un niño que no tiene interés, no tiene motivación, no tiene lo que sea, y por tanto, lo que la natura le ha dado, pues no le brilla nada. Es decir, que, bueno, ya entendemos, ¿no? Pero bueno, 2,28%, pues quiere decir, el 2,28% sería la mitad de niños, que ponía 18.000, el número más bajo, ¿no? Pues sería aproximadamente la mitad. Pues 9.000, 9.000, 9.000, 7.000. Bueno, venga, a 6.000. 5.800. Pero hasta 529 tenemos un problema muy grave. Bueno, fijaros, esto es una maldad que hice yo, pero esto solo lo hago con Navarra. Me puedo permitir el lujo. Entonces digo, bueno, ¿cómo es posible? Digo, esto es un fenómeno migratorio no descrito hasta ahora en la literatura. Y quiere decir que todas las personas de alta capacidad en Navarra se han ido y se han quedado solo los que tienen dificultades o algún tipo de discapacidad. Porque si no, me quiero usted explicar, porque esta es la línea roja, estos son los que tienen alguna dificultad. Dignísimos de atención y de todo, solo faltaba. Y toda la base, lo difícil es atender a esto. Pero atender a los altas por lo fácil que es. O sea, con lo fácil que es atender a una persona que lo único que quiere es aprender y que además aprende rápido. Y, bueno, entonces, ¿cómo es posible que haya 3.000 y aquí haya 237? ¿Veis? No tiene ningún sentido. Bueno, sí tiene sentido. ¿Cuál es el sentido? Que nadie se ocupa de identificarlos. Y el sistema es reactivo y están esperando a que un niño dé la lata 27 veces y entonces, pues ya lo mandan a no sé quién para que le haga un diagnóstico. Además habrá que llegar clientes, el niño lo tiene lado y luego dirán que los padres además tienen unas expectativas irreales y que se creen esto. Bueno, lo de siempre, lo que ya sabéis, ¿no? Bueno, al final yo simplemente he hecho los números por si, no sé, por el consejero ve esto, pues, no, si fuéramos al 2, voy a aceptar por medio minuto que 130 significa algo aparte del límite de velocidad de la autopista lo demanda. Y vamos a suponer que todos los niños que tengan 130 en un test de inteligencia o 130 o más fueran acreedores a formar parte de un registro. Por cierto, yo todos los registros los quemaría directamente. Bueno, pues entonces, si ese fuese el caso, usted tiene que tener identificados 10.080. 10.080 y tiene identificados 517. Porque este es el número que yo encontré en algún sitio que no era 529. Uno de ellos salió de una noticia de prensa de alguno de vosotros. Pero yo creo que el número que yo tenía era 517, lo tomé de la memoria del Consejo Escolar. Bueno, uno u otro, si da lo mismo. Quiere decir que entre el 95% si tomamos el criterio de la administración, que se me acaban los segundos y ya lo voy a desechar, o el 99,5 o el 99% si tomamos un criterio muy amplio, pues están sin identificar. Por tanto, si están sin identificar, están sin atender. Por tanto, ¿esto es una escuela de una máquina de descubrir talento? Pues probablemente. Si no has identificado a los niños, pues sí. Pero yo voy a dar un argumento más. ¿Y qué pasa cuando identificamos en un colegio? Cuando decimos, venga, vamos a dar una identificación desde tercero hasta sexto de primaria, por ejemplo, y vamos a evaluar a todos los niños, que es lo que hay que hacer. Pues los profesores tienen que tener, por lo menos, conocimiento de cuáles son las variables más relevantes para el aprendizaje, cuál es el potencial de cada uno de los niños que tiene delante, para saber cómo orientarlos, ¿verdad? Luego tenemos que saber cuáles son sus intereses, cómo les gusta aprender, cómo les gusta expresar lo que saben, cómo se manejan con el fin. Todo un conjunto de cosas que ya sabéis
Bueno, pues lo que ocurre, estos son colegios reales, todos estos son colegios reales, donde yo he identificado a números de alumnos de cada uno de los centros y al final lo que nos encontramos estos son los niños que están por encima del percentil 95, por encima del percentil 95. Por tanto, esto sí quiere decir, ¿dónde están los pececitos en el mar? Pero para pescarlos hay que echar la red. Cuando tú echas la red, cuando realmente los sistemas son proactivos y buscan el talento, lo encuentran. Si no, si están esperando a que un niño ya se desespere y de repente un día monte un número y entonces digo, oye, a este niño le pasa algo, pues que vaya al psicólogo, ¿no? Como si fuera que vaya a Lourdes. Hombre, no, porque eso quiere decir cuántos miles de horas están perdiendo los niños en la clase. ¿Esto qué quiere decir? ¿Estás de acuerdo que me faltan 10 minutos? Bueno, pues ya está. Ahora, venga, va. ¿Sabe la escuela quiénes son los alumnos más capaces? Para mí la respuesta está clara. Bueno, entonces, mira, pues fijaros, ahí tenemos un 12% ahí arriba. Esto es la escala de PISA, Castilla y León. Fijaros dónde está, ¿eh? Extremadura, fijaros dónde está. En Extremadura tienen 5% de niños en los niveles más altos. Aquí están solo el 12%. Pero bueno, Singapur tiene 35%, Finlandia tiene 25%. Entonces dices, bueno, no, es que nosotros nos concentramos y atendemos a los que tienen dificultades. Pero no, pues según qué estudios cojas te das cuenta, en Finlandia tienen abajo de todo. Luego tienen otros muchos problemas gravísimos en Finlandia que yo no los quiero para mí, pero, por ejemplo, un índice de alcoholismo que te tira, un índice de violencia doméstica que nadie sabe que es de los más altos de Europa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que no todos son. Pero aquí estamos hablando de la distribución. Pero luego hay muchas luces y sombras en todas partes. Bueno, lo que quiero decir es que nuestro sistema educativo este año nos fue muy bien a todos, también a Navarra, fijaros dónde está, pero nuestro sistema educativo en general tiene dificultades para bombear a alumnos a los niveles más altos de rendimiento. Bueno, por tanto, ya está, esto me lo voy a pasar. Entonces, ¿qué puede hacer la escuela? Porque estos minutos quiero decir por lo menos algo, ¿no? Bien, bueno, esta no es una escuela tan mala como parece, ¿eh? No, seguro que no, porque mira, esta niña está durmiendo plácidamente, Este está ahí machacándose, leyendo no sé qué. Este está dando la lección. El otro está probablemente interpretando a Shakespeare. El otro, o sea, esta sería una escuela unitaria, pero de las de antes. Yo estoy en una escuela unitaria. Y ahí el profesor sabía muy bien lo que tenía que hacer con cada uno de nosotros. Bueno, es que fijaros, ahora estamos en un problema que sería, esto ya sería para otra charla entera. Ya no basta saber, sino que ahora lo que tenemos es que mostrar qué sabemos hacer con lo que sabemos. Entonces, hay una dimensión que va mucho más allá del currículo cerrado. Bueno, ahora necesitamos saber qué información necesitamos, dónde vamos a conseguir esa información, cómo la valoramos, cómo la ponderamos, qué vamos a hacer con esa información, entre tantas cosas, porque ser aprendiz ahora en la sociedad digital significa muchas cosas que aquí no vamos a poder ver. Pero, por resumir, sí que diría, y fijaros, otra vez esto es una cosa bastante antigua, porque es del principio del siglo pasado, que es el John Dewey, dice que si nosotros enseñamos a los alumnos de hoy, sigue siendo aplicable, si enseñamos a los alumnos de hoy, o enseñamos a los de ayer, los vamos a robar mañana. Claro, es que resulta que la escuela que tenemos ahora, que es una escuela que, esto ya lo he dicho, ¿no? Vamos a ver, agrupar a los niños por edad es lo mismo que agrupar por programa de empleo. ¿Sí? Porque significa aceptar que todos los niños de la misma edad tienen las mismas necesidades educativas. Yo estoy de acuerdo con la escuela inclusiva, estoy de acuerdo con que los niños se organicen por edades, no digo ahora que hay que romper de repente toda la estructura de la escuela, porque eso sería imposible, por tanto eso es un brindis al sol. Lo que sí digo es que los niños en un aula tienen que hacer las cosas que convengan a su capacidad y competencia demostrada, no a su edad. Por tanto, para eso hay que recurrir a la tecnología, que es algo que aquí no podemos desarrollar hoy, pero se puede hacer, se puede hacer. Yo os invito a que veáis una entrada que voy a sacar el lunes en el blog, que se refiere a un informe de Telefónica, que hizo la Fundación Telefónica, que se titula algo así como ¿Está tu escuela preparada para la sociedad digital? Y ahí hay ejemplos de varias escuelas muy interesantes, qué es lo que hacen con la tecnología y cómo funciona. Y hay muchas escuelas y a mí me gustó verlo allí, porque yo hace años que lo vengo diciendo, los libros de texto como los conocemos hoy tienen que desaparecer, las agrupaciones como las conocemos
tienen que desaparecer, la clase, el curso, eso es una idea. Todo eso tiene que ser curiosidades históricas. Ahora lo que tenemos es que determinar qué tienen que saber los niños y saber hacer en cada edad y en cada materia, y luego permitir que se muevan por el currículo a la velocidad que cada uno es capaz de moverse. ¿Y cómo voy a hacer yo? Ah, claro, si la clase la doy yo, imposible. Porque entonces todo se desarrolla a mi velocidad. Pero es que los niños no tienen que ir a la clase. A los niños no hay que preguntarles ¿qué te han enseñado hoy en la escuela? Mala pregunta. Esa es la pregunta de la escuela antigua. A los niños hay que preguntarles ¿qué has aprendido hoy en la escuela? Es decir, el niño va a la escuela a ser el protagonista y el profesor va, a entender lo que quiero decir, va a la escuela a mirar. Es decir, va a ser un orientador, un guía, una ayuda a promover. Bueno, y ahí están, por ejemplo, los modelos de enseñanza inversa y todo esto, ¿no? Bueno, bien. Bueno, esto es otra cosa que es muy interesante, pero no me puedo parar. Pero bueno, solo por si hay gente aquí que se dedica a la psicología. Estos son datos reales, ¿eh? Cuando nosotros a los niños que están en el 1% superior, es decir, en el percentil 99, los reevaluamos con un test de suficiente dificultad, en términos de CI llegan a tener valores de CI entre 135 y 200. Es decir, la distribución normal de un grupo heterogéneo, con este 1% de aquí arriba, vuelve a reproducir toda la distribución normal. Con esto nos daría para hablar horas, una cosa interesantísima. Pero esto es el efecto de techo de los test. Una cosa muy interesante, que lo digo de pasada para el diagnóstico. Las personas que hagáis diagnóstico, en cuanto tengáis a alguien que está por encima del percentil 90 y particularmente 95, pensad que el test puede estar haciendo efecto de techo para ellos. Por lo tanto, deberíais de evaluarlos como un test más difícil, más complejo, que tenga más capacidad de discriminación. ¿Por qué? Porque no se trata solo de saber que una persona tiene capacidad o que tiene alta capacidad, sino cuánta. Porque hay niños que son capaces de hacerse toda la primaria en 2 años. Excepcionalmente, eso es muy poco. Bueno, concretamente Terry Tao, que es el matemático más importante del mundo, un chico de 42 años que está en la Universidad de Stanford, se ha hecho toda la primaria en 6 meses. Pero eso es una cosa muy excepcional. Tampoco hay mucha gente que haya ganado 6 veces el Tour de Francia. ¿Me entendéis? Estamos hablando ya de los honestos. Pero bueno, quiere decir que esto pasa. Lo que quiero decir es que las velocidades de aprendizaje son muy distintas. Cuanto más alta es la capacidad, más alta es la velocidad de aprendizaje. Bueno, pero entonces yo digo, ¿cómo puedo yo convencer a la gente de que la diversidad es real, de que la diversidad existe? Bueno, en un estudio que va a salir publicado ahora, que no es del caso, pero tiene que ver con la identificación del talento precisamente, estos son simplemente las distribuciones empíricas, como se puede ver, son las puntuaciones directas verbales y matemáticas en un test concreto, en un grupo de alumnos, de casi 3.000 alumnos de tercero de primaria. ¿De acuerdo? 3.000 alumnos. Es decir, todos los alumnos de tercero de primaria de una comunidad concreta. Los hemos evaluado a todos y ¿qué ha pasado? Si yo me fiara por lo que hace la escuela, pues todos los niños van a ser más o menos iguales, ¿no? Cuarta más, cuarta menos. Pues mirad, estas son las puntuaciones que sacaron algunos y estas son las puntuaciones que sacaron otros. O sea, algunos cerca de 0 y algunos cerca de 50. Y lo mismo ocurre en la parte matemática. Algunos cerca de 0, algunos cerca de 50. Ahora, mételos a todos en una clase porque todos son de tercero de primaria y que todos hagan lo mismo. Bueno, y esta es la relación entre las puntuaciones in-level y... Bueno, en fin, ya está, esto ahora no. Por lo tanto, ¿saben los profesores cuál es la capacidad de los alumnos para el aprendizaje? No. Esta es una entrada que está en el blog, podéis ver. Comprueban lo que saben para programar un itinerario de aprendizaje singular para cada uno, es decir, ayudar a los alumnos a aprender solo lo que no saben. Bueno, esto no es, por ejemplo, sería estupendo poder hablar de la evaluación inicial, de la evaluación formativa, cosas que ahora aquí no podemos hacer, porque esto es una visión así. Yo creo que hay que hacer dos cosas. El sistema educativo necesita imperiosamente dos cosas. Uno, identificar el potencial de todos los escolares, todos, y establecer los estándares de rendimiento, es decir, determinar qué tienen que saber y qué tienen que saber hacer los alumnos, porque lo que tenemos que ir es una enseñanza basada en competencias. ¿Cuánto tiempo tarda una persona en adquirir las competencias? Eso dependerá de su interés, de su motivación, de su capacidad. Y los profesores lo que tenemos que permitir es que cada uno corra y suba la montaña a la velocidad que más le convenga. Incluso diría más, empujándolos un poco, porque claro, a veces la velocidad que más le conviene a uno, que en el fondo, fijaros, estoy hablando de la zona de desarrollo profesional del bosque, que disfrutamos la mesita. Pero si simplemente es lo de siempre. Bueno, claro, ¿qué tenemos ahora? Lo que tenemos ahora es una enseñanza grupal, básicamente. Ya sé que hay muchas diferencias
niveles, las materias, las cosas. Pero bueno, en general, hablando en general, también cuando Pluming dice lo del 60%, dice eso es referido a la población general, no dice a un alumno singular, no podemos saberlo. Bueno, quiere decir que hay escasa atención individual, porque tenemos el mismo currículo, porque estamos en un modelo de reproducción donde el que da la clase es el profesor. La escuela está concebida como un lugar de enseñanza. Por eso los decretos curriculares dicen mucho más lo que hay que enseñar que lo que hay que aprender. Yo creo que deberían decir qué es lo que hay que aprender y luego dejaros que hagáis exactamente lo que os dé la gana. Ya está, sí, sería sencillísimo. Bueno, pues hay que pasar de un modelo que está centrado en la edad a un modelo que esté más centrado en la capacidad y por tanto que permita diferenciar el currículo, diferenciar los planes dentro de la escuela, y esto se puede hacer con la tecnología hoy en día, es tender a la enseñanza adaptativa, tender a la enseñanza, al aprendizaje personalizado, y hay muchas plataformas que permiten hacerlo. Claro, ¿qué ocurre? Que, bueno, en esto tenemos que formarnos. Conocen los profesores Learning Sirion, Khan Academy, Graphite, miles de plataformas que hay, que nos podríamos tomar ahí la idea, porque claro, esto no se puede hacer manualmente, pues luego lo matamos, hay que hacerlo de una manera, es decir, las máquinas tienen que hacer lo menos importante, para que los profesores puedan hacer lo más importante, porque una máquina no te puede sonreír, una máquina no te puede sonreír cuando llegas por la mañana a la clase, ni te puede pasar la mano por el hombro, pero sí te puede evaluar, sí te puedes sugerir un plan personalizado bueno, por tanto, quedan todavía muchas cosas, pero lo voy a dejar, yo creo que aquí voy a pasar. El alumno es el protagonista de su aprendizaje. Este es el mensaje. Tenemos que ir a una escuela que esté centrada en el aprendizaje personalizado. Y para eso hay que tener en cuenta los objetivos, el contenido, el ritmo, el método de instrucción, que puede variar de un alumno a otro. Es una lástima que el tiempo siempre se nos va y yo no puedo explicar cómo hacerlo, pero me parece que hay alguna... Sí, lo que tenemos que entender, lo que tenemos que conseguir es... No sé si soy capaz de verlo aquí. Bueno, ya estaba aquí mismo, mira. Bueno. Esto. Ir a un aprendizaje más profundo. Y un aprendizaje más profundo es un aprendizaje que lleva a los alumnos a dominar las materias básicas del currículo, a pensar críticamente y resolver problemas complejos, a saber comunicarse de manera efectiva. Aquí están los alumnos, por ejemplo, como productores de contenido, que es una cosa interesantísima. El trabajar colaborativamente, cuando sea posible hacerlo, el aprender a aprender, el desarrollar una actitud académica de crecimiento, de que es posible mejorar. Es decir, aunque nos equivoquemos, ya veis que al final encontramos la llave que apaga la luz que queremos. A veces te equivocas, a otras veces, pero... Por tanto, esta es la clave. ¿Qué estrategias promueven un aprendizaje más profundo? Pues las que están vinculadas con el aprendizaje personalizado, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en el trabajo, es decir, lo que veis ahí, la aplicación, y el aprendizaje basado en competencias. Es decir, muestra lo que sabes. Y cuando a los alumnos, cuando descubrimos la cantidad de cosas que son capaces de hacer los alumnos, cuando verdaderamente les permitimos que las hagan, es decir, cuando les pasamos el testigo y los ponemos a trabajar, en un modelo, por ejemplo, de enseñanza inversa, en el que la clase se convierte en un espacio de discusión, en un espacio de trabajo, un espacio de profundización, donde el alumno, el profesor, ayuda a cada alumno a progresar en función de las dificultades que tiene, y transferimos la enseñanza directa, por ejemplo, a procedimientos digitales, como el vídeo, etcétera, etcétera, para que lo hagan en casa, las cosas cambian de una manera radical, ¿no? Por tanto, yo creo que vamos a terminar con esto, ¿no? Yo creo que si eres un director, un orientador, un profesor, un padre, hay que responder a estas preguntas, porque hasta que no sepamos responder bien a estas preguntas, no estamos en condiciones de poder dar una respuesta cabal al problema que tenemos sobre la mesa, que es un problema que afecta a un 5, un 10, un 15% de los alumnos de nuestro sistema escolar. Y no olvidemos, como decía el profesor Stanley, que ellos nos necesitan hoy.
Probablemente nosotros los vamos a necesitar a ellos mañana. Por tanto, las preguntas son: ¿sabes quiénes son? ¿Sé quiénes son? ¿Sé qué características tienen? Por lo menos en un retrato robot, luego eso hay que individualizarlo cada uno. ¿Sé cómo orientar su educación? ¿Hay un plan de identificación establecido en mi centro o para mi aula? ¿Hay un plan de atención? Yo creo que esto es lo que tendría que hacer exigir la ley. Que todos los colegios, todas las escuelas supiesen efectivamente cuál es la capacidad potencial de sus alumnos, cuál es la situación de sus alumnos y las variables más relevantes para el aprendizaje, y luego que ese plan llevase a identificar a cada uno de los alumnos, y a partir de ahí decir, bueno, y el plan que tenemos en esta escuela o en este colegio, o si no es así, pues en esta clase, pues tú con tus alumnos, ¿qué haces? Entonces hay una función que puede hacer el profesor. No vamos a hablar de esto, pero sin ir más lejos, no es por mencionarlo, porque me viene ahora a la cabeza. En mi blog tenéis 5 o 6 cuestionarios de una autora que se llama Rogers, que yo los adapté al español, que son gratuitos para padres, para profesores, para alumnos, de estilos de aprendizaje, de actitud hacia las matemáticas, de la lengua, tal. No tenéis más que ir allí, dar clic, bajarlo y utilizarlo y tratar de ver, a ver, mis alumnos en esto cómo están. Y yo qué puedo hacer para diversificar y atender diferenciadamente a cada uno de ellos. Bueno, por tanto, uno tiene que responder. ¿Tienes un plan? ¿Sí o no? Si no lo tienes, pues tendrás que plantearte tenerlo. Porque si no, pues estamos mal. Yo creo que más o menos ya he dicho todo lo que podíamos hacer, que son estas 5 cosas, y ya está. Yo estoy convencido, y creo que vosotros también, pues si no, ¿quién explica que haya 500 personas aquí un sábado a estas horas? Que la educación es el arma más poderosa que tenemos. La educación es la profesión más importante a la que uno se puede dedicar. Y yo esto además lo digo con la boca grande, porque yo me dedicaba a la biología pesquera, bueno, hace la noche de los tiempos, pero en fin, yo soy un pedagogo converso, por lo tanto me siento con total autoridad para decirlo, ¿no? Hace falta gente muy comprometida, como la que estáis aquí, y hace falta que seamos capaces de poner en marcha procesos de mejora que estén por encima de las leyes. Mirad, decía, y con esto sí que definitivamente acabo, decía un catedrático de la Universidad Complutense, decía, miren ustedes, que la política lo estropea todo. Porque si no, cojan ustedes la palabra más hermosa del diccionario, madre. Pónganle política y se la han cargado. Pues no esperemos que la política ni las leyes lo resuelvan, porque las leyes no resuelven casi nada, más bien lo estropean casi todo. Yo tengo delante de mí 25, 30, 7, 14, 22 niños que dependen de mí, y por tanto 22 familias que tengo que ayudar, y los tengo que ayudar cada día. Y el lunes por la mañana, cuando llegue y que sonría, tengo que pensar que aunque tengan la misma edad y todos sean rubios o morenos o tengan, tienen necesidades educativas diferentes, y si yo no les ayudo a desarrollar su talento probablemente se pierde. Y por lo tanto, la labor de los profesores en la escuela es absolutamente crítica para la construcción social. Y esto es lo que verdaderamente creo yo que tiene un impacto decisivo en la mejora y el desarrollo social. Por eso, los profesores sois muchas veces la clave, a veces la clave olvidada del sistema educativo. Pero me parece que con iniciativas como la que hoy estamos viendo aquí, y que hay en otros lugares y en otras comunidades, y cada vez más, la conciencia social sobre atención a los niños más capaces es cada vez más importante. Recordar, los que seáis expertos o técnicos en esto, qué pasó con la educación, con la llamada educación especial. La educación especial se abrió paso hasta tener la posición que tiene ahora mismo. Pues yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es darle una vuelta de tuerca al modelo de escuela, no para decir, yo ya estoy un poco pasado de la idea de que la educación de los más capaces es como la imagen en el espejo, yo lo he dicho muchas veces, de los que tienen dificultades. Lo que creo que hay que hacer es una escuela que ponga al alumno en el centro y que ponga al profesor al lado del alumno. Una escuela centrada en promover el desarrollo del talento de todos. Y este es un planteamiento al que nadie se puede negar. Muchas gracias.